Isabel Allende, buenas noches. Aquí en Argentina, José del Río lo saluda. Buenas noches, gracias por tenerme en el programa. Bueno, qué lujo, ¿eh? Viviendo ahora en Estados Unidos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ya por allí? Toda una vida ya, tengo más de 30 años aquí. Parte de su vida en Chile, parte de su vida en Perú, parte de su vida ahora No, como Venezuela, y en mucho en Venezuela. Venezuela. En Venezuela. ¿Y cómo está viviendo esta pandemia usted, que es, por un lado, autora y por otro, un fiel reflejo de lo que ocurre en las distintas épocas? Bueno, estoy encerrada en mi casa, como todo el mundo. Yo tengo una casa muy chiquita, con una sola habitación, pero tiene una vista a una laguna que queda aquí al lado, así que veo los patos, los gansos, los niños que están nadando a veces. Estoy aquí encerrada con mi marido y con 2 perros. Y mientras ellos no sé lo que hacen en el día, yo me encierro en el ático y escribo. Isabel, usted escribe y en los últimos tiempos ha escrito libros que han leído más de 74 millones de personas a nivel internacional, pero hay algunas cuestiones que publica hoy por hoy en Instagram y que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, esta frase que es: vivimos tiempos de oscuridad. ¿Cuánto va a tardar la sociedad a nivel global en encontrar otro tiempo? Bueno, yo creo que los tiempos de oscuridad eran antes de la pandemia también. Había el tiempo de antes, el tiempo del medio que estamos viviendo ahora, y después será el tiempo de mañana. Vamos a ver si el tiempo de mañana es un poco más liviano y más claro que el que estábamos viviendo antes. Que yo creo que vivíamos en una situación insostenible, un abuso contra el planeta, un abuso del clima, de la naturaleza, de otras especies, una sociedad de consumo, sin ninguna vida interior, sin ninguna satisfacción interior tampoco. Yo creo que no vivimos en un mundo feliz, ni mucho menos. ¿Ese mundo va a cambiar a partir de esta situación? Digo, cuando hubo grandes crisis, y esto lo refleja la historia, siempre hubo después momentos disruptivos, un antes y un después. ¿Qué le gustaría a usted que ocurra después de esta etapa de confinamiento que vivimos en tantos países? Creo que esta es la primera vez, posiblemente en la historia, que hay una sensación de que somos una sola humanidad. De lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Estamos todos metidos en este virus, en esta situación de cuarentena, el mundo entero, desde la China hasta Finlandia. Y esa noción que tenemos ahora como una experiencia personal de que somos una sola familia en un solo planeta, puede inducirnos a imaginar y tal vez a construir un mundo muy diferente para el futuro. Isa- Ahora, hay tres teorías, digamos. La de mi hermano, que es muy pesimista, que dice que esto va a terminar en una distopia, que la gente va a estar en tribus asesinándose y comiéndose unos a otros. Hay una idea también realista, y es que ha habido pandemias antes, ha habido guerras, ha habido situaciones trágicas, y después la humanidad vuelve a lo mismo, más o menos a lo mismo. Y hay gente optimista como yo, que piensa que esta es una oportunidad, una extraordinaria oportunidad de priorizar nuestras vidas, qué es lo que queremos para el futuro, qué planeta queremos, qué mundo para nosotros y los hijos. 24, Dígame. 24 libros, La Casa de los Espíritus, todos escritos en distintos contextos a nivel internacional y también a nivel histórico dentro de su vida. ¿Cómo se proyecta la imaginación y el momento de escribir en una situación como la que estamos atravesando? ¿Es más prolífica inclusive al momento de escribir? Para mí no, para mí no es más prolífica, pero yo supongo que esta es una oportunidad fantástica para los creadores. Van a empezar a salir toda clase de películas, teleseries, libros, musicales, toda clase de cosas con lo de la pandemia, pero falta para eso. Hay que elaborarlo un poco. Y en el caso mío, yo necesito tiempo y distancia para poder escribir sobre algo. Entonces ahora estoy tratando de escribir y estoy trancada en una situación, es como estar metida en el hoyo del huracán en este momento. Isabel, Pablo Fernández Blanco, colega aquí también en Mesa Chica, le va a hacer una pregunta. Yo justo a Isabel le quería preguntar qué tenía que hacer para escribir un poco mejor, pero veo que estamos trancados los dos. Mientras Bueno, tanto, yo acabo de terminar un libro que no es ficción, porque he aprendido en estos 35 años de escritura que cuando estoy trancada como ahora,
estoy trancada con la ficción, pero como tengo entrenamiento de periodista, si me dan un tema y tiempo para desarrollarlo, puedo escribir sobre casi cualquier cosa. Bueno, no sobre fútbol o Bueno, política. le preparamos una caja para mañana, sale en La Nación. Mándemela, después le paso el correo electrónico. Mientras tanto, aprovecho y le quiero preguntar. Hablábamos un poco del contexto internacional. ¿Qué país o qué dirigente político a nivel mundial es hoy referente y quizás en Latinoamérica tendríamos que mirarlo como ejemplo, tomarlo como ejemplo? Ay, no sé, no creo que tengamos ninguno en este momento en América No, Latina. no, pero desde América Latina mirando al resto del mundo. Bueno, hay algunos países que lo han hecho mejor. Alemania lo ha hecho mejor. Y otros países, pero son pocos. O sea, yo creo que nos ha pillado a todos de sorpresa. Pero hay países que son particularmente desastrosos, como Estados Unidos, que tenía todos los recursos del mundo para haber enfrentado esta situación. Isabel nos contaba recién, dejó como al pasar un libro de no ficción. ¿De qué va? Sobre mi experiencia de ser mujer y de haber sido feminista desde los 5 años. ¿Y cuál fue su experiencia? Si nos puede resumir en un libro, es mucho más extenso, más vasto y con más lujo, pero digo, en términos de televisión, si tuviéramos que ponerle un título a esa experiencia de vida, ¿cuál fue? Bueno, la experiencia mía fue que me crié con mi madre, que fue abandonada por mi padre cuando yo tenía 3 años, y yo vi a mi madre siempre como una víctima con respecto a los varones de la familia, que tenían libertad, derechos, dinero, automóvil, en fin, todo lo que mi madre no tenía. Y yo creo que desde muy chica me di cuenta que había una situación de desventaja para ella. Yo no quería ser como ella, yo quería ser como mi abuelo. Y de ahí empezó toda una elaboración de una manera de pensar que no se llamaba feminismo en aquella época. Piensa que yo nací en 1942, en la sociedad más patriarcal, católica, conservadora que puedas imaginar. Entonces, ahí o salías pataleando o te hundías nomás. Y después tuve la suerte inmensa de que cuando tenía 25, 26 años, me junté con un grupo de mujeres y hicimos la revista Paula. Y ahí aprendí mucho, ahí aprendí un idioma articulado para expresar lo que venía sintiendo desde chica. Isabel, cuando uno la lee, cuando uno ve sus textos, cuando profundiza en su infinita bibliografía y también lo que ha escrito en el último tiempo, ve ciertos momentos de inspiración y de creación. Y muchos que nos están mirando, tal vez cansados de tanto coronavirus, tal vez cansados de tanto encierro, dicen, bueno, ¿cómo se inspira Isabel Allende? ¿Qué le genera ese momento eureka para poder escribir y generar de eso una historia? Bueno, a veces la historia está en el aire y te cae como una manzana en la falda, que fue lo que me pasó con mi última novela, con Largo pétalo de mar. Es una historia que lo único que tuve que hacer fue sentarme en la máquina y escribirla, pero no había nada que inventarle. Los personajes estaban allí, la situación, el momento histórico y además el tema que está en el aire, que son los refugiados. O sea, ese es un libro que me cayó por suerte encima, pero hay otros libros que requieren años de investigación. ¿Y cuál es el momento de inspiración? A veces siento la necesidad tremenda de contar una historia sin saber por qué. Tiene que ser esa historia y ninguna otra. El ejemplo para mí más clásico para mí fue La isla bajo el mar, que es una historia sobre la revolución de los esclavos en Haití en el 1800. ¿Por qué iba a escribir yo sobre eso si no tengo ninguna referencia cultural con plantaciones, con esclavos africanos, con nada de eso? Cuando terminé el libro, después de 4 años de mucho trabajo y investigación, me di cuenta que el tema del libro era el poder absoluto con impunidad. Y eso es algo que me ha obsesionado siempre, incluso antes del golpe militar en Chile. Ya tenía esa cosa tremenda del miedo a ese poder absoluto con impunidad, que a veces le toca a uno en la vida, y que una dictadura es, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hablando de dictaduras y hablando de este tiempo que por suerte nos prima la democracia en la mayoría de los países, no en todos, pero en la gran mayoría, se está dando una situación donde muchos líderes están olvidándose del equilibrio de poderes. Los congresos que no sesionan, los decretos que se implementan. ¿Cuánto miedo le da eso, digo, cuando uno ve que un poder prima sobre otro? Me da mucho miedo.
porque ese es el principio del fascismo. Cuando un líder autoritario, populista, que reina por miedo, o sea, le mete miedo a la población y va suprimiendo y acabando con las instituciones que sostienen la democracia. A veces sucede muy rápidamente, como sucedió en Chile en 24 horas, y otras veces se demora, pero se consigue, como pasó en Alemania. Isabel, cuando hablábamos del momento de inspiración y hablábamos del momento de historias, hay otra cuestión que la gente vive hoy, que es, por un lado, un mayor miedo a la muerte, que uno se olvida, pero siempre está a la vuelta de la esquina. Si uno viviera pensando en eso, no viviríamos. Y por otro lado, una esperanza en encontrar una cura. ¿Cómo se lleva con ambas cuestiones? Con la cuestión de la muerte, de la finitud, y por otro lado con esta esperanza que vive hoy el mundo entero que tiene que ver con encontrar una cura al coronavirus. Bueno, esto va a pasar, todo pasa, todo es temporal. Vamos a encontrar la cura, habrá una vacuna, se irá debilitando el virus y llegará a ser un día como la influenza, que todos los años tenemos una ola de influenza y se sobrevive a eso. Respecto a la muerte, desde que murió mi hija, yo tenía 50 años cuando murió Paula, le perdí el miedo a la muerte para siempre. Primero porque la vi morir en mis brazos y me di cuenta de que la muerte es como el nacimiento, es una transición, un umbral. Y le perdí el miedo en lo personal. Y ahora me agarra el virus cuando pertenezco a la población más vulnerable, la gente mayor. Yo tengo 77 años. Y sé que si me agarro el virus, me voy a morir, porque no voy a ir a que me intuben en un hospital si ese ventilador le sirve a otra persona, más joven, padre de familia o madre de familia. Entonces, la posibilidad de la muerte se presenta muy claramente para mí en este momento. Y la veo con curiosidad y sin ningún temor. Usted tiene una fundación donde apoya a niñas y también a mujeres en todo el mundo. Y recién me hablaba de Paula, un tema que abrió como tal. Y mucha gente también siguió su historia de vida y su historia de superación. ¿Qué tiene para decirle a todas esas personas que tuvieron pérdidas en estos días y que usted en este caso también las vivió y puede desde ese lugar darnos sus palabras? En el caso, yo puedo hablar de mí, pero no puedo dar consejos porque cada persona tiene una diferente experiencia de vida. En el caso mío, yo creo que me di cuenta en algún momento que uno viene al mundo a perderlo todo. Y mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo tus padres primero, después gente a tu alrededor, vas perdiendo las mascotas que amabas, los lugares que amabas y tus propias facultades también. Hasta que llega un momento en que uno, después de perderlo todo, se va nomás. Yo le diría a la gente que no se puede vivir con temor, porque el temor te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Y puede decir que sufras en vano, porque eso que estás temiendo no va a pasar o no te va a pasar a ti. Entonces, relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos, lo poco que hay a veces, gozarlo. Y vivir en el presente, vivir comunicados también, vivir del amor, de las cosas que realmente quedan y valen la pena. Isabel, la última, ¿por qué cuesta tanto vivir entonces si uno tiene todo ese diagnóstico y lo atraviesa? Cuesta tanto vivir, yo creo que vivimos de una manera un poco inconsciente. Hay tropezones en la vida, pero la vida es una fiesta. Yo no la veo como que cuesta vivir. Para mí la vida es una aventura, algo apasionante. La he vivido cada minuto intensamente. Y el otro día me preguntaba alguien, ¿de qué te arrepientes? Tal vez de los pecados que no cometí. Los pecados que no cometí. Con ese título nos quedamos. Isabel, un gran lujo, un placer. Gracias también a su hijo que nos ha ayudado para poder llevar adelante esta entrevista y un placer haber hablado con usted. Muchas gracias. Que les vaya bien.